Bendito sea nuestro Padre Celestial que nos regala este nuevo y hermoso día. Vamos a estar leyendo en el Evangelio según Juan capítulo 4, verso 34. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad de que me envió y que acabe su obra. Amén y amén. Definitivamente nuestro mayor ejemplo, nuestro amado Jesús, aquel que estuvo dispuesto a obedecer en todos los momentos. Yo quiero decirte que aún a las personas más espirituales nos va a costar obedecer la voluntad de Dios. Y un día tenemos que decidir de una vez por todas qué voluntad prevalecerá en nuestras vidas, la voluntad de Dios o la voluntad nuestra. Jesús tuvo que enfrentar esa hora difícil conforme a su llamado eterno, cuando tuvo que enfrentar en ese cuerpo humano como el nuestro ese episodio de dolor. Fue probado y fue probado en gran manera. Él estaba a punto de enfrentar un dolor que ninguno de nosotros está capacitado para describir, ya que no lo hemos vivido. Un dolor desconocido. La palabra dice en el Evangelio de Lucas que había tristeza en Jesús, que había angustia en Jesús, que aún lloraba lágrimas de sangre. Pero en Lucas capítulo 22, verso 44 dice algo muy hermoso y profundo. Dice, estando en agonía, más oraba intensamente. ¿Sabes? Estas palabras a mí me tocaron muchísimo porque esto lo que quiere decir es que a pesar de que era un momento difícil de temor, de angustia, de persecución, de humillación, un momento de traición, un momento de abandono por parte de aquellos que habían compartido con él todo el tiempo, Jesús estaba buscando la presencia de Dios para permanecer en la voluntad de Dios. Y de pronto tú me digas, Jesús no se sintió abandonado, por supuesto, que tengo que recordarte que Jesús estaba en un envase de carne como nosotros, con emociones, con sentimientos. Por supuesto, Él tenía dominio propio, pero el que tengamos dominio propio no significa que no nos duelan algunas cosas. Su obediencia lo hacía portador de la gloria eterna. Él dijo, Dios, hágase tu voluntad y no la mía. Pero quiero decirte que en momentos previos Jesús estaba orando para que esa copa amarga, si era posible, pasara de él. Pero finalmente y gloriosamente, para la victoria no solo de Jesús, sino también nuestra, Jesús mató su voluntad para hacer la voluntad de Dios. ¿Y qué es matar nuestra voluntad? Es dejar, como Jesús dejó de lado el deseo de que pasara la copa amarga para que se hiciera la voluntad de Dios. Solo puedo decirte que quien muere a su voluntad para que se haga la voluntad de Dios, ve su respaldo, ve su recompensa, recibe milagros, recibe respuesta, porque camina en la realidad sobrenatural de Dios y porta su gloria. Si nosotros somos imitadores de Jesús también, habrán días en que estaremos en nuestro propio Getsemaní y tenemos entonces que renunciar a nuestra voluntad para hacer la voluntad de Dios o para que se haga la voluntad de Dios. Hay dos momentos. Un momento en el que nosotros nos toca hacer la voluntad de Dios en obediencia y otro momento en que nos toca sujetarnos y esperar a que se haga la perfecta voluntad de Dios. A veces estamos haciendo una pequeña parte de su voluntad y lo estamos haciendo bien, pero algunos hemos tenido que enfrentar ese día duro, ese día difícil cara a cara con una crisis, esa crisis de vida o muerte que representa un dolor no conocido, un miedo de perder, a veces nuestra salud, a veces a alguien que amamos. Es un miedo que nos hace temblar de dolor y es allí donde nos cuesta dejar de orar por nuestro deseo y decirle a papá, Padre, que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Siempre llega ese día difícil en donde nos cuesta dejar de rogar por ese deseo, por ese anhelo
nuestro y que se haga la voluntad de Dios. Por ejemplo, cuando un familiar nuestro está muy grave, qué difícil es decir, Dios, que se haga tu voluntad, cuando tenemos ese miedo de que la voluntad de Dios sea llevarse esa persona con Él. Qué difícil es cuando hay una amenaza sobre nuestro cuerpo de salud y hay un diagnóstico difícil y no es fácil decir, Dios, si tu voluntad es que yo pase por esta enfermedad, hágase tu voluntad. No es fácil. No me digas que es fácil porque no lo es. Solo puedo finalizar testificándote que en lo personal siempre veo milagros y respuestas cuando obedezco a su voluntad y cuando descanso en su voluntad. Descansar en su voluntad es no hacer aquello que Dios no me está pidiendo que haga. Descansar en su voluntad es esperar, confiar en su perfecto plan. Y cuando yo me abandono en su amor, cuando confío y respeto su tiempo, respeto su voluntad, entonces veo la respuesta de Dios. No olvides que nada se escapa del control de Dios. Y Dios siempre encontrará una salida aún en el momento más difícil. Solo debes creer en Él y tener fe. En este hermoso día te bendigo. Te ha hablado Jandris Mendoza, pastora del Centro Cristiano Dios de Poder en la ciudad de Santa Marta. Bendiciones.